Ya habíamos hablado anteriormente de lo que eran las gráficas, de lo que era más o menos así por encimita una vela japonesa. Estábamos hablando de qué era el trading, por qué podían generar dinero, cómo lo iban a generar, y empezaron a ver lo que fueron las aplicaciones o las páginas para que vieran las noticias, se pudieran dar cuenta de lo que era el análisis fundamental y también vieran lo que eran la fuerza de la moneda, lo que era el horario en el que pueden operar y, y TradingView, que era para poder ver las gráficas y realizar el análisis. Entonces ahora nos vamos a meter ahora sí en algo que les va a interesar y con lo que vamos a arrancar. Este es como el pilar de todo. Entonces aquí pueden ver, vale, la gráfica que habíamos visto primero, que mostraba lo de las puntas. Entonces es cómo, cómo podemos interpretar una gráfica. Entonces un gráfico lo podemos ver como un mapa. Ustedes cuando han visto las novelas, películas, en todo, cuando tienen un mapa, es que les está mostrando, usted está aquí y qué necesito hacer para llegar allí. ¿Sí? Eso le está mostrando como hacia dónde voy. Lo mismo en la gráfica. La gráfica prácticamente es un mapa que le está mostrando cómo el precio de una moneda está cambiando en el tiempo. Al igual que este mapa les muestra hacia dónde va a llegar. Entonces ustedes vean las gráficas hacia dónde van. Entonces no empiecen a interpretar. Obviamente necesitamos ver qué está sucediendo en este momento, ¿no? Pero no se enfoquen tanto en ver en este momento, sino hacia dónde va a ir. ¿Por qué es manipulado el mercado? Porque están manejando sus emociones. ¿Y cómo manejan sus emociones? Mostrándole algo para que usted ingrese. Entonces, de pronto está cayendo un poquito la gráfica y le muestran a usted que está en venta. Pero realmente si usted va a mirar hacia dónde va el mercado, le muestra que va en compra. Entonces usted realiza una operación por emoción y termina embarrándola. No es tan fácil, obviamente, como lo digo, ¿no? Eso sí, decirlo es súper facilísimo. El problema es llevarlo a la práctica, pero para eso tenemos todas estas sesiones. La siguiente es ¿qué es una vela japonesa? Ya habíamos hablado de las velas japonesas y era como una representación gráfica de lo que sucedía en cierto marco de tiempo. Hagan de cuenta que cada vela es un paso. Entonces, cada velita es un paso que les está mostrando hacia dónde va. Entonces, hay veces necesitamos tomar un desvío para poder continuar. ¿Por qué? Porque hay una piedra en el camino. Entonces, véanlo de esta forma para que empiecen como a interpretar el mercado de una forma diferente. Entonces acá dice, cada vela representa una historia diferente. Entonces, si ven, cada vela es algo muy diferente a la otra, a la que ya pasó y a lo que va. Pero todas van hacia un mismo punto y les está mostrando algo. Le muestra, cada esta vela le está mostrando que y tiene un precio máximo, como muestra aquí la imagen. Si se dan cuenta, en la parte superior, ambas dicen precio máximo. Uy, se saltó. Muestra el precio máximo que el precio llegó en ese determinado tiempo. Hablemos de, por el momento, generalicemos todo en marcos de tiempo de una hora. Entonces, cada vela japonesa le está mostrando lo que sucedió en esa hora. Entonces, la parte superior le está mostrando que el precio máximo que alcanzó en esa hora. La parte inferior está mostrando el precio mínimo que alcanzó en esa hora. Y aquí le dice precio de cierre, precio de apertura, precio de cierre y precio de apertura. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta y lo que yo les había contado era, las gráficas se leen siempre de izquierda a derecha. ¿Por qué izquierda a derecha? Porque cuando ustedes estuvieron en el colegio les mostraban un plano cartesiano donde mostraban que el,
la gráfica siempre se iba a mover en ese sentido porque iba a relación de X contra Y, bueno, Y contra X. Y X viene siendo el tiempo. Ustedes saben, el tiempo siempre va avanzando. Entonces, por eso siempre va a ir de izquierda a derecha. Viéndolo de esta forma, la vela de compra abre abajo, siempre abre abajo y cierra arriba. Entonces, lo mismo que le estaba diciendo, mire, abre aquí, llegó a un punto mínimo, empezó a subir, este es el punto máximo y cerró acá. Ese movimiento que se ve acá se representa en una vela japonesa de esta forma. Entonces supongan, esta apertura viene siendo aquí, el punto mínimo es este, se genera este wick, esta mecha, el resto es pura compra y el resto es lo que llegó a subir al precio máximo y el precio de cierre. ¿Qué pasa en la bajista? Cambia la situación. El precio de apertura es en la parte de arriba. Sube precio máximo, baja precio mínimo y llega a este punto donde es el cierre. Entonces, así se interpretan las velas. Ya saben, alcista abre abajo, cierra arriba. Una vela bajista abre arriba, cierra abajo. Entonces, de esa forma, como se los mostré, ahora existen diferentes tipos de vela. Aunque ustedes van a ver, unas son en compra y otras son en venta. Cuando ustedes miran el gráfico solo se ven dos colores, aunque aquí no está en rojo y verde, pero les voy a mostrar entonces más bien aquí en este otro. Siempre se ven dos colores, mire, rojo y verde, no más. Entonces significa que una es compra y una es venta. Ustedes siempre van a ver los gráficos de la misma manera, dos colores que ustedes codifiquen. Normalmente rojo y verde, rojo azul, o pueden configurar, porque digamos en la aplicación otra que les voy a enseñar después, MetaTrader, cambia los colores y ustedes pueden modificar y todo eso. Pero en fin, una es de compra y la otra es de venta. Aquí pasa algo. Depende de cómo se vea la vela, tienen mayor fuerza o menor fuerza. ¿Qué significa que sean de compra o de venta? Cuando es de compra, significa que hay más personas, más traders, más instituciones interesadas en comprar. Entonces, si se dan cuenta aquí, abrió en este punto. Hablemos de la vela alcista, la de compra. Abrió en este punto. ¿Qué sucedió? ¿Por qué bajó? Al abrir aquí, muchos más vendieron. Aquí venden, 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 venden. Se me fue el mouse. Ya. Venden, 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 venden. Llegó a este punto. En este punto empezaron a comprar. Todo el mundo empezó a comprar, empezó a comprar, empezó a comprar, empezó a comprar. Llegó aquí y empezaron a vender y por eso cerró en este punto. ¿Qué se generó acá? Todo este movimiento verde, toda la caja, que se le llama el cuerpo de la vela, cuando el cuerpo es así de grande, significa que fue compra. Entonces en ese punto se generó compra. Si ustedes van a ver el movimiento en una vela cuando está sucediendo, miremoslo pronto en un minuto. Entonces un momentico ustedes ven la vela como, mírenla ahí, estaba cortica, ahora empezó a estar más grande. Después de un momento uno va a ver y genera, mire, aquí siguió creciendo, significa que hay más compradores que vendedores en ese momento. Si se devuelve y cambia a rojo, significa que empezaron a comprar, a vender. Entonces la gente se empieza a interesar. Entonces, mire, si ven que cuando abrió en este punto, ya ha ido creciendo. Aquí subió, llegó hasta este otro, para que lo puedan ver. Llegó hasta este otro y se devolvió. Entonces miren el movimiento. Ahora vean que porque esta es roja, abrió aquí donde les mostré. Ahora cambió, mire, llegó a un punto mínimo y subió. Entonces eso es como se están conformando las velas. Ese movimiento
se ve interpretado de esta forma como les estoy enseñando. ¿Qué sucede? Veámoslo de la siguiente manera. Estas de aquí son compra, las que están de verde, pero en esta roja. ¿Por qué? Miren que del lado izquierdo de la gráfica dice fuerte y el lado derecho dice débil. Pasémonos solo en la imagen del lado izquierdo. Si lo vemos de esta forma es esta vela contando su mecha, el wick, la mechita. Veamos el total de la vela. El total de la vela es este. Si yo me voy a la mitad, este sería la mitad de la vela. ¿Y el precio por dónde termina? Termina por encima de la mitad de la vela. Al terminar por encima, significa que es compra. Miren acá, si yo mido mi vela, todo esto es la vela, pero el precio termina por encima. Entonces, haciéndolo como yo les había comentado que si empieza a bajar es que están vendiendo y si sube es que compran. Entonces, ¿qué sucedió en esta? Abre en, vean que cada gráfica de arriba significa una vela de abajo. Entonces es como la representación de cómo se movió. Entonces, cuando vean esta, significa esta segunda, esta tercera es esta. La roja pues viene siendo esa, para que me entiendan. Entonces, abren este punto, empezaron a vender, a vender, a vender, pero aquí cambió todo y empezaron a comprar, a comprar. Y cuando termina por encima de donde abrió, significa que hubo más compradores. Por eso esa vela tiene más fuerza. Normalmente a esa le llaman vela martillo. Entonces tiene más fuerza y es más pequeño, pero entonces en compra es más fuerte la verde. La siguiente, si se ven, abre abajo, solo hubo compradores y cerró arriba. Es decir, solo compraron, no hubo rechazo, no hubo punto máximo, punto mínimo. Por eso es como la segunda más fuerte. La tercera, pues, abre en este punto, baja un poco, pero terminó subiendo y generó un pequeño rechazo. Entonces, ahí va disminuyendo su fuerza, pero sigue siendo interesante. ¿Qué sucedió en la siguiente? Miren, abre en el punto de arriba, se generó de venta, toda de venta, toda de venta, pero generó un rechazo. Ese rechazo fueron que cambió la fuerza, es decir, ya no eran tantos vendedores, sino cambió y empezaron a haber compradores, pero no lo suficiente para llevarla hacia arriba, sino que terminó igual acá. Es una vela de compra, por lo que les había dicho, si vemos el total de la vela, cierra por encima de la mitad. Entonces, si cierra por encima, viene siendo una vela de compra. Eh, Digo que por encima de la mitad porque pues no todas son tan corticas como esta, puede ser más larga, puede ser, pero entonces tengan en cuenta de la mitad. La siguiente pierde fuerza porque aunque tiene eh, un cuerpo grande de color verde que dice compradores, resulta que pasa lo siguiente. Inicia abajo, hubo vendedores, cambió el precio, compradores. Estaba siendo fuerte en compra, pero terminó cambiándose, terminó cambiándose y ese cambio hizo que terminara con vendedores. Al terminar con vendedores significa que puede haber interés en venta. Entonces, miren cómo cambia. Y las más débiles son estas porque casi que no tuvieron un movimiento. Recuerden que nosotros lo que vamos a buscar para tener mayores ganancias es que su movimiento sea fuerte. Un movimiento débil significa que hay una pequeña indecisión. No se sabe para dónde va. No se sabe quién va a tener como la fuerza. Ahora, caso contrario, en las de venta, si se dan cuenta, son casi que exactamente iguales, pero como quien dice, cambia el sentido y cambia el color. Si los ven, cambió todo.
Mírenla acá, pasa exactamente lo mismo. Si yo veo el total de la vela, veo la mitad, termina encima o abajo. Terminó abajo. Al terminar abajo es de venta. Caso igual acá, veo el total de la vela, termina por la mitad, por debajo, por encima, por debajo, entonces es de venta. Si volvemos a ver la fuerza de izquierda a derecha, está eso. Estas imágenes yo se las voy a dejar en Discord para que las descarguen con las otras que ya les dejé. Entonces, lo mismo. Abren este punto, compradores, pero terminaron rechazando el precio, vendedores. Al haber tantos vendedores, por eso es una de las más fuertes, porque significaba que todo estaba subiendo, pero cambió y terminó en venta. Entonces hubo más fuerza de vendedores. Por eso es una de las más fuertes. Y es la misma llamada martillo. Pero esta del lado izquierdo es de compra y esta del lado derecho es de venta. ¿Qué pasa acá? Lo mismo. Solo vendedores, no hubo punto máximo, punto mínimo, sino de una vez vendedores. Por eso es como la segunda fuerza. La otra, obviamente, se le ve la fuerza, ¿sabe por qué es? Por el punto de apertura y punto de cierre. Por eso tienen mayor fuerza o menor fuerza. Si vamos a ver una cosa entre la primer vela roja y la cuarta vela roja, a simple vista se ven iguales. Tienen el mismo punto máximo, punto mínimo, pero que cambia el lugar de apertura y de cierre. Entonces la roja es más fuerte. ¿Por qué? Porque terminó debajo de su punto de apertura. Entonces abrió aquí y terminó por debajo. Del, entonces el punto de cierre es por debajo, entonces significa venta. La verde, lo que pasa es que abrió abajo. Miren acá en la cuarta imagen, abrió abajo, subió, como ve fuerza, y cae, pero su lugar de apertura es por encima de la de, ¿qué? Su lugar de cierre es por encima del de apertura. Por eso la vela es verde, aunque es una vela de venta, porque generó el rechazo. Eso es lo que deben tener en cuenta. Y lo mismo pasa con la siguiente vela, abre arriba, sube, baja, y llega a este punto, por eso se genera el wick. Y las últimas dos, pues pierden fuerza, por lo mismo que les había dicho, no muestran mucho interés, que son como velas neutras. Hay otras que hasta de pronto ni se van a ver y siempre se ve una linecita y el resto es el wick. Esas son velas neutras, casi que estas últimas también. Esas son velas neutras, casi no tienen la misma fuerza.